Help me, please. Help me. This powerful tornado touching down in Rochester, Minnesota. My God. Detente un momento, porque lo que está ocurriendo ahora podría ser una de las advertencias más serias de este año. Algo está pasando sobre suelo norteamericano y nadie logra explicarlo por completo. Hay teorías, hay datos, pero no hay una respuesta total. Lo que parecían noticias aisladas comenzó a alinearse. Tormentas violentas, incendios repentinos, movimientos de tierra, fenómenos extraños ocurriendo casi al mismo tiempo. Cada evento por separado preocupa, pero juntos forman un patrón. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en sincronía? ¿Casualidad o advertencia? En este estudio vas a descubrir qué está ocurriendo, por qué tantos están alarmados y cómo algunos relacionan todo esto con antiguas señales proféticas. Quédate hasta el final, porque cuando los eventos comienzan a converger, ignorarlos puede ser un error. Si este mensaje te impacta, dale like y suscríbete y comenta, Señor, despiértanos. Si sientes que algo dentro de ti se mueve mientras escuchas estas palabras, si hay una inquietud que no logras explicar, si tu espíritu se agita aunque tu mente intente racionalizarlo todo, presiona el botón de me gusta ahora mismo. No por mí, no por el algoritmo. Hazlo para que esta advertencia llegue a más personas que necesitan escucharla antes de que sea demasiado tarde. No deslices el dedo. No ignores lo que el cielo podría estar tratando de mostrarnos, porque la tormenta, créeme, apenas está comenzando. Continuemos. Imagínate por un momento estar parado en medio de una llanura del medio oeste estadounidense. El horizonte se extiende kilómetros en todas direcciones. El aire huele a tierra fértil, a maíz creciendo, a verano. Es el tipo de paisaje que durante generaciones ha simbolizado la abundancia, la estabilidad, el corazón agrícola que alimenta a un continente entero. Y entonces, sin previo aviso, el cielo se rompió. No fue una transición lenta. No hubo nubes acumulándose poco a poco durante horas. No hubo el clásico rumor lejano que da tiempo a guardar el ganado o cerrar las ventanas. Fue un estallido. Una supercélula gigantesca que se formó con una velocidad que dejó perplejos hasta a los meteorólogos veteranos que llevaban más de 30 años rastreando tormentas en esa misma región. Primero llegó el granizo. Pero no era el granizo común que cualquier granjero del Medio Oeste conoce. No eran esas piedritas blancas que rebotan contra los techos y se derriten en cuestión de minutos. Esto era diferente. Esto era otra cosa. Bloques de hielo del tamaño de pelotas de béisbol, algunos incluso del tamaño de toronjas, cayendo desde las alturas con la fuerza de proyectiles disparados por una artillería celestial. Cada impacto sonaba como un martillazo. Multiplica eso por miles, por decenas de miles. Por cientos de miles cayendo simultáneamente sobre techos, autos, campos de cultivo, animales, todo lo que se atreviera a estar afuera. Los parabrisas de los vehículos no resistieron. Estallaron como si hubieran sido golpeados con un mazo industrial. Los techos de las casas, muchos de ellos recién renovados, se perforaron como si fueran de papel. Los cultivos enteros, hectáreas y hectáreas de maíz y trigo que representaban el sustento de familias enteras, quedaron aplanados en cuestión de minutos. El paisaje, que momentos antes parecía sacado de una postal, ahora lucía como un campo de batalla después de un bombardeo. El ruido era ensordecedor, una sinfonía aterradora de impactos sin pausa. Los testigos describirían más tarde que sentían como si miles de manos invisibles estuvieran golpeando el mundo al mismo tiempo, con una furia que parecía tener intención propia. Pero la tormenta, créeme, apenas estaba calentando. Dentro de la misma hora, mientras el granizo aún caía con fuerza, las nubes comenzaron a girar, no suavemente, no con el movimiento gradual que los cazadores de tornados conocen y pueden predecir. Esto fue violento, retorcido, casi antinatural en su rapidez. Y de pronto, descendió. Un embudo negro, monstruoso, de proporciones casi míticas, tocó el suelo y empezó a moverse a una velocidad que desafiaba cualquier registro previo. Un tornado. Pero no cualquier tornado. Las casas no fueron simplemente dañadas, fueron arrancadas de sus cimientos como si fueran juguetes en manos de un niño caprichoso. Camiones de 18 ruedas, esos gigantes de metal que pesan toneladas y que en condiciones normales son prácticamente inamovibles, fueron lanzados por los aires como si fueran palitos de fósforo.
Comunidades enteras, pueblos completos donde las familias se conocían por generaciones, fueron divididas a la mitad en cuestión de minutos. Lo que quedó atrás no era escombro común, era un paisaje de pesadilla, donde lo que ayer fue hogar hoy era polvo y memoria. Los expertos en meteorología, cuando finalmente pudieron hablar frente a las cámaras, intentaron dar explicaciones técnicas. Hablaron de condiciones atmosféricas que se alinearon de manera particular. Mencionaron patrones climáticos cambiantes, aire más cálido reteniendo más humedad, corrientes de chorro desplazándose hacia el norte. Todas son explicaciones válidas, todas son ciertas en su contexto. Pero hay algo que ni siquiera los meteorólogos más brillantes pueden explicar con su ciencia, y ese algo es el momento. La sincronización perfecta, el hecho de que el granizo y el tornado golpearan casi simultáneamente, con una intensidad que parecía coordinada, como si el cielo y la tierra hubieran acordado en secreto sacudir las llanuras juntos, en un único acto coreografiado de furia. Granjeros que han trabajado esa tierra durante 4 décadas, que han sobrevivido a tormentas, sequías, plagas, recesiones económicas y todo lo que el Medio Oeste puede lanzar contra un ser humano, se quedaron paralizados. Algunos cayeron de rodillas en medio de los escombros, con las manos llenas de tierra y lágrimas corriendo por sus rostros curtidos. Nunca en toda mi vida, repetían entre sollozos, nunca había visto algo así, tan violento, tan coordinado, tan intencional. ¿Y sabes qué? La Biblia ya había hablado de días como estos, hace miles de años, mucho antes de que existieran satélites meteorológicos, modelos computacionales o canales de noticias 24 horas. Las escrituras describen con asombrosa claridad días en que el granizo descenderá como instrumento de juicio y los torbellinos barrerán la tierra como advertencias del cielo. Esto no fue simplemente mal tiempo. Esto no fue una anomalía estadística, esto fue el cielo y la tierra clamando juntos con una sola voz. Pero la advertencia no terminó con la tormenta. No, mi amigo, esto apenas era el primer acto. Más al oeste, lejos de las llanuras devastadas del Medio Oeste, otro capítulo comenzaba a escribirse. Y este capítulo es quizás el más perturbador de todos, porque su tragedia se esconde dentro de una paradoja casi imposible de creer. Llegó el monzón de verano. Para quienes no conocen el término, el monzón es ese sistema de vientos estacionales que durante siglos ha sido la bendición más esperada del suroeste estadounidense. Es la lluvia que llega cuando todo parece muerto. Es el agua que despierta el desierto. Es el regalo del cielo que los pueblos indígenas celebraban con ceremonias y agradecimientos profundos, porque sabían que sin ese monzón no había vida. Durante generaciones, el monzón cumplió su promesa, llegaba puntual, llenaba los ríos secos, hacía florecer plantas que parecían fósiles, permitía que el ganado tuviera pasto, llenaba los acuíferos. Era, en el sentido más literal de la palabra, vida cayendo desde el cielo. Pero este año el monzón trajo otra cosa. Los científicos lo explicaron en términos técnicos que vale la pena entender. El monzón cargó la atmósfera alta con humedad, exactamente como debía. Esa parte funcionó. Pero el aire cerca del suelo, en la franja crítica donde la lluvia debería convertirse en gotas y caer, permanecía peligrosamente seco, demasiado seco, anormalmente seco, como si una mano invisible estuviera absorbiendo cada partícula de humedad antes de que pudiera tocar la tierra sedienta. Esta combinación creó las condiciones perfectas para uno de los fenómenos más temidos por los bomberos forestales del oeste, la tormenta seca. ¿Has escuchado alguna vez sobre las tormentas secas? Son fenómenos donde los relámpagos golpean con toda su fuerza, pero la lluvia simplemente no llega. El cielo ruge, los rayos parten el aire, la electricidad cruza miles de kilómetros en milisegundos, y abajo, en el suelo, no cae ni una sola gota. Imagina el cielo lanzando flechas de fuego puro contra un suelo cubierto de yesca seca. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Combinado con vientos inusualmente fuertes y erráticos, vientos que cambiaban de dirección sin lógica aparente, casi como si tuvieran voluntad propia, esos rayos hicieron lo único que podían hacer: encendieron todo lo que tocaron. Pinos centenarios, cedros antiguos que habían visto pasar siglos, bosques que habían sobrevivido incendios anteriores, sequías históricas, generaciones humanas enteras. Todos comenzaron a arder al mismo tiempo, en múltiples cordilleras montañosas separadas por cientos de kilómetros. En cuestión de horas, lo que comenzó como pequeños focos aislados se convirtió en infiernos rugientes. Bosques completos, kilómetros y kilómetros de espesura verde se transformaron en muros de llamas que avanzaban a velocidades imposibles. Las laderas enteras se iluminaban durante la noche como si alguien hubiera encendido una serie infinita de antorchas gigantes.
El humo subía tan alto, tan denso, tan opaco, que el cielo a cientos de kilómetros de distancia se tiñó de un naranja apocalíptico, como si el sol mismo se estuviera incendiando. Las cenizas caían sobre pueblos lejanos como si fuera nieve gris. Los niños las atrapaban con las manos abiertas, sin entender que lo que tocaban eran los restos calcinados de bosques que habían vivido durante 1000 años. Y aquí es donde la ironía se vuelve casi insoportable. Los mismos vientos que durante siglos trajeron la lluvia que daba vida, esta vez trajeron el fuego que la consumía. El monzón que debía saciar la sed de la tierra, en su lugar, encendió la mecha que la incineró. ¿Lo entiendes? El instrumento de bendición se convirtió en el detonante de la destrucción. La señal que tradicionalmente significaba vida en camino, ahora significaba todo va a arder. Los meteorólogos llaman a esto un patrón cada vez más común. Hablan de temperaturas más cálidas, sequías prolongadas, sistemas climáticos en transición, y todos esos términos científicos son válidos. Pero incluso ellos, los expertos más fríos y racionales, admiten que la velocidad y la escala de esta temporada han sido extraordinarias, sin precedentes, fuera de cualquier modelo predictivo que tenían en sus computadoras. Mientras los bosques ardían, mucha gente común, gente sin formación teológica, gente que tal vez nunca había abierto una Biblia en su vida, se quedaba mirando el horizonte naranja con una sensación que no sabían cómo nombrar. Algo más profundo estaba ocurriendo. Algo que iba más allá del clima, más allá de la ciencia, más allá de los modelos atmosféricos. El fuego siempre ha sido uno de los instrumentos más claros de Dios en las Escrituras. Es herramienta de purificación, es señal de advertencia, es presencia divina manifestándose visiblemente. Cuando Moisés se acercó a la zarza, ardía sin consumirse. Cuando Israel cruzó el desierto, una columna de fuego los guiaba de noche. Cuando el Espíritu descendió en Pentecostés, lo hizo en lenguas como de fuego. Primero el cielo había golpeado con granizo y viento. Ahora la tierra misma estaba siendo abrasada por las mismas lluvias que se suponía debían salvarla. ¿Casualidad, coincidencia o algo más? Quédate conmigo, porque mientras los cielos golpeaban y los bosques ardían, la advertencia más profunda apenas comenzaba a emerger. Y esta venía desde abajo, desde lo más profundo, desde un lugar que la mayoría de nosotros ni siquiera consideramos hasta que empieza a moverse. En el corazón salvaje de los Estados Unidos, en uno de los lugares más sagrados y estudiados del planeta, algo antiguo comenzó a moverse. Algo que llevaba dormido por más tiempo del que la memoria humana puede registrar. Se llama Yellowstone, y bajo su superficie, escondido a kilómetros de profundidad, descansa uno de los supervolcanes más poderosos del mundo entero. Una caldera tan masiva que si entrara en erupción a plena potencia, las consecuencias no serían regionales, ni nacionales, ni siquiera continentales. Serían planetarias. Y este supervolcán, este gigante dormido, está empezando a hacer ruidos. Old Faithful, el geyser más famoso del parque, ese que durante más de un siglo ha sido sinónimo de regularidad y previsibilidad, ese cuyo nombre literalmente significa viejo fiel, porque erupciona con tal puntualidad que los relojes podrían ajustarse por él, ha comenzado a hacer algo que nunca antes había hecho. Está erupcionando más alto, más violentamente, con más fuerza, con una intensidad que ningún científico, ni los más veteranos, había registrado jamás en los más de 100 años de mediciones modernas. Pero no es solo Old Faithful. En múltiples zonas del parque, nuevos respiraderos de vapor están abriéndose en lugares donde antes no existía absolutamente nada. La Tierra simplemente se está agrietando, dejando salir gases calientes desde profundidades desconocidas, como si algo desde abajo estuviera buscando salida con desesperación. El suelo tiembla con gemidos bajos y continuos, sonidos que las personas describen como un rugido lejano que nunca termina. No es un terremoto puntual, no es una vibración aislada, es un sonido constante, vivo, como si la Tierra misma estuviera respirando con dificultad. Las piscinas termales, esas joyas de colores vibrantes que atraen a millones de turistas cada año, están calentándose tan rápido que las pasarelas de madera construidas alrededor de ellas están deformándose. Algunas se han vuelto literalmente intransitables. Áreas enteras del parque, lugares que durante décadas estuvieron abiertas al público sin problema alguno, han sido cerradas de la noche a la mañana sin explicaciones detalladas para los visitantes. ¿Y los animales? ¡Ah! Los animales saben. Manadas enteras de bisontes, esas criaturas masivas que normalmente se mueven con calma y deliberación, están huyendo en pánico silencioso, no corren al azar.
Se mueven en oleadas apretadas, inquietas, sin una amenaza visible. Los alces hacen lo mismo. Los lobos se han retirado a zonas más altas. Las aves migratorias han alterado sus rutas tradicionales. Es como si todos los seres vivos del parque, excepto los humanos, hubieran recibido una memoria genética profunda que les dice: algo viene, vete. Los científicos que monitorean el supervolcán ofrecen explicaciones técnicas y vale la pena escucharlas. Hablan de actividad sísmica incrementada, de levantamiento del terreno. Eso significa que la Tierra literalmente se está hinchando hacia arriba, milímetro por milímetro, en áreas extensas, de cambios en el sistema hidrotermal subterráneo. Y todos estos son procesos naturales que ocurren ocasionalmente en una caldera tan masiva. Pequeños picos de actividad, dicen, suceden de vez en cuando. Es normal, dicen. Pero la gente común, los que han visitado el parque durante años, los guardabosques que han trabajado allí décadas enteras, ya sabían que algo estaba mal mucho antes de que los titulares lo confirmaran. Un excursionista veterano que ha regresado a Yellowstone cada verano durante los últimos 15 años contó su experiencia con voz temblorosa. Los géiseres, dijo, estaban disparando más alto de lo que jamás había visto, y el suelo se sentía vivo bajo mis botas, como si estuviera respirando, como si tuviera conciencia. Una familia de Texas que visitó el parque hace apenas un mes le contó a los reporteros que sus hijos pequeños no pudieron dormir durante toda la estadía. ¿La razón? Un retumbar constante, bajo, profundo, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sonaba, dijo la madre, como si la tierra misma estuviera gimiendo. Pesado, continuo, día y noche, sin descanso. Incluso los guardaparques, esos hombres y mujeres entrenados que conocen cada centímetro del territorio, que han escuchado todos los sonidos imaginables del lugar durante sus carreras, admitieron en privado, lejos de las cámaras oficiales: nunca habíamos escuchado a la tierra hablar así. Permíteme detenerme un momento aquí, porque esto es importante. Hay un versículo en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 22, que dice algo asombroso. Habla de que toda la creación gime con dolores de parto hasta el momento presente. ¿Lo escuchaste? Toda la creación, gemidos, dolores de parto. Esa palabra, dolores de parto, no es accidental. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, eligió esa imagen específica por una razón. Los dolores de parto tienen 3 características que no podemos ignorar. Primero, son crecientes en intensidad. Segundo, son crecientes en frecuencia. Y tercero, y este es el más importante, anuncian un nacimiento, no una muerte. Lo que estamos viendo en Yellowstone no son eventos geológicos aleatorios. Esto es la Tierra misma clamando, y Yellowstone es solo una voz. Una sola voz dentro de un coro creciente que se está levantando a través del continente entero y, como veremos en un momento, a través del planeta completo. Pero el clamor no se detuvo en Yellowstone. No, mi amigo. Lo que está ocurriendo va mucho más allá de un solo punto en el mapa, mucho más allá de las fronteras de un parque nacional, mucho más allá de lo que cualquier titular ha logrado capturar hasta ahora. Porque al norte, mucho más al norte, donde las temperaturas caen hasta congelar el aliento dentro de los pulmones, donde el sol desaparece durante meses enteros y las noches son tan largas que los seres humanos pierden la noción del tiempo, allí también la Tierra ha comenzado a hablar. Atraviesa mentalmente todo el continente, sube por las llanuras heladas de Canadá, sigue subiendo más allá del círculo polar ártico. Llega a Alaska, ese gigante blanco que la mayoría de las personas nunca pisará en su vida, y escucha con atención, porque algo está temblando ahí también, y no es algo pequeño. Lo que antes eran temblores menores, ocurrencias raras que apenas merecían una mención en los reportes locales, ahora están sucediendo casi a diario. ¿Lo escuchaste? Casi. Todos los días. Los monitores sísmicos, esos instrumentos sensibles que registran cada pequeña vibración del planeta, se están iluminando con una frecuencia alarmante. Y lo más perturbador es que están iluminándose en lugares que durante décadas, incluso siglos, fueron considerados completamente estables. Regiones enteras de Alaska, comunidades remotas donde la gente vive prácticamente desconectada del mundo moderno, están experimentando temblores constantes de baja intensidad, sacuden las casas, crujen las paredes, agrietan capas de hielo que llevaban siglos congeladas, inquietan a la fauna salvaje, que reacciona con conductas que los biólogos no logran explicar completamente. Los pescadores locales han notado que ciertos peces ya no aparecen en las zonas tradicionales.
Los pueblos indígenas, esos guardianes ancestrales del conocimiento del territorio, hablan en voz baja entre ellos, intercambiando observaciones que no comparten con los forasteros. Los científicos, como siempre, ofrecen explicaciones racionales, y debemos prestarles atención porque no son tontos, tienen razones legítimas para sus teorías. Hablan del derretimiento acelerado del permafrost. Para que entiendas, el permafrost es esa capa de suelo permanentemente congelado que ha estado bajo el Ártico durante miles de años. Es como un cinturón gigante que mantiene firme toda esa región del planeta, y ese cinturón se está derritiendo rápidamente, demasiado rápidamente. Eso significa que toneladas y toneladas de peso están desapareciendo de encima de la corteza terrestre. Y cuando una superficie pierde tanto peso de manera tan rápida, naturalmente comienza a moverse, a reajustarse, a rebotar hacia arriba. También mencionan el aumento de tensión tectónica a lo largo del anillo de fuego del Pacífico, esa cinta gigantesca de inestabilidad geológica que rodea el océano más grande del mundo. Hablan de cambios en la presión de fluidos subterráneos, de fallas geológicas que llevan milenios bajo presión y que ahora están liberando esa energía acumulada. Los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS, lo confirman sin lugar a dudas. El número de terremotos detectables en Alaska ha aumentado de manera dramática en los últimos años. No es percepción, no es imaginación, es estadística pura. Pero junto con la ciencia oficial, otras voces más oscuras y mucho más perturbadoras han comenzado a circular. Y es importante mencionarlas, no para sembrar miedo, sino porque la gente ya las está escuchando y necesitamos abordarlas con sabiduría. Algunos investigadores independientes y observadores ciudadanos hablan en voz baja sobre pruebas subterráneas secretas, sobre explosiones masivas hechas por el hombre, sobre armas energéticas siendo desplegadas en zonas remotas del Ártico, lejos de los ojos del público. Otros mencionan la activación deliberada de antiguas fallas geológicas. Hay quienes afirman haber detectado pulsos electromagnéticos extraños justo antes de los temblores más grandes, sugiriendo que algo más allá de las fuerzas naturales podría estar en juego. Videos de luces misteriosas en el cielo sobre las zonas de terremotos circulan por internet. Sonidos retumbantes inexplicables grabados por residentes locales. Booms que nadie puede atribuir a ninguna fuente conocida. Aviones militares que aparecen en zonas donde no deberían estar. Patrullas heladas en lugares donde no hay nada que patrullar. ¿Conspiración? Tal vez. ¿Imaginación colectiva? Posiblemente. Pero hay algo innegable, algo que ningún escéptico puede borrar. El suelo del lejano norte se está volviendo inquieto. Se está despertando. Como si los cimientos mismos del continente estuvieran siendo puestos a prueba por una fuerza que no logramos identificar completamente. Y aquí es donde la Biblia, una vez más, se vuelve estremecedoramente relevante. Jesús mismo, hablando con sus discípulos en el Monte de los Olivos, les advirtió sobre los últimos días. En Mateo 24 y en Lucas 21, las palabras del Maestro fueron claras como el cristal. En los días finales habrá terremotos en diversos lugares. ¿Te das cuenta de la precisión? No dijo habrá un gran terremoto, dijo habrá terremotos en diversos lugares, plural, múltiples, en zonas inesperadas. En lugares donde tradicionalmente no se espera ese tipo de actividad. Estos temblores crecientes, desde el corazón de Yellowstone hasta los confines congelados de Alaska y el Ártico, ya no son eventos aislados. Ya no podemos seguir tratándolos como noticias separadas en periódicos diferentes. Son parte de los dolores de parto, son parte del coro creciente. Son parte de la sinfonía profética que las escrituras anunciaron hace 2000 años. Pero las señales no permanecieron solo en el cielo, ni en el fuego ni bajo la tierra. Hay otra historia, una historia más silenciosa, más sutil, y por eso mismo más perturbadora, y necesitas escucharla. Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte ahora no apareció en los noticieros principales, no tuvo titulares dramáticos, no generó imágenes virales, y precisamente por eso es una de las señales más inquietantes que necesitas conocer. En los bosques antiguos de California, en esos santuarios verdes donde los árboles han observado el paso de imperios humanos enteros, algo silencioso y profundamente perturbador comenzó a desplegarse. No comenzó con fuego, eso es lo extraño. No comenzó con sequía visible, eso es lo desconcertante. No comenzó con una tormenta cruzando el paisaje, eso es lo inexplicable. Comenzó en silencio.
En regiones donde árboles ancestrales habían permanecido firmes durante siglos, algunos incluso más antiguos que las ciudades más antiguas todavía habitadas en la actualidad, algo empezó a cambiar. Y al principio era tan sutil que casi nadie lo notó. Las hojas comenzaron a perder su color fuera de temporada. No estamos hablando del cambio normal de otoño. Estamos hablando de árboles que en pleno verano, cuando deberían estar exuberantes y vibrantes, comenzaron a mostrar tonalidades extrañas, opacas, como descoloridas desde adentro hacia afuera. La corteza empezó a agrietarse en patrones extraños, patrones que no coincidían con ninguna enfermedad conocida, patrones que no correspondían al envejecimiento natural, patrones que los biólogos forestales no habían visto nunca en sus carreras. Las raíces, esas estructuras profundas que durante décadas habían mantenido a estos gigantes firmes contra todo, contra vientos huracanados, contra inundaciones, contra terremotos, comenzaron a debilitarse lentamente. Era como si algo bajo el suelo, algo en las profundidades, se hubiera movido, se hubiera roto, se hubiera desconectado. Y aquí viene lo más estremecedor. Estos no eran árboles ordinarios. Permíteme dejar eso muy claro. No estamos hablando de pinos jóvenes plantados hace 20 años en una reforestación moderna. Estamos hablando de árboles que habían sobrevivido absolutamente todo lo que la naturaleza puede lanzar. Plagas devastadoras, ciclos de inundaciones que duraron generaciones, extremos de temperatura, incendios anteriores, colapsos ambientales previos, eras enteras de transformación climática. Estos árboles habían perdurado, habían persistido, habían sido testigos silenciosos de nuestro mundo cambiante. Algunos vieron pasar el Imperio Español, la fundación de los Estados Unidos, las dos guerras mundiales, la llegada del hombre a la luna, el nacimiento del Internet, 1900 años, 2000 años, algunos incluso más. Y, sin embargo, en el lapso de apenas días o semanas en algunas áreas, estos gigantes comenzaron a fallar. Secciones enteras de bosque, no quemadas, no taladas, simplemente murieron, sin explicación, sin advertencia, sin causa visible. Los observadores empezaron a notar algo aún más perturbador. El patrón no era aleatorio. Eso es lo que rompe la mente. No se extendía como una infestación típica de insectos. No seguía la expansión predecible de un hongo o un parásito. En lugar de eso, aparecía en grupos, en bolsillos aislados, en áreas claramente delimitadas donde, dentro de un perímetro definido, todo se veía afectado prácticamente al mismo tiempo. Verde, luego opaco, luego muerto, sin declive gradual, sin causa visible, solo una transición repentina, como si algo invisible hubiera reaccionado desde abajo y hubiera interrumpido el sistema de vida en su mismísima fuente. Detente un momento, imagina esto, imagina caminar por un sendero que conoces, un sendero al que tu familia ha ido durante generaciones, un lugar donde los árboles eran prácticamente parte de tu memoria infantil. Y de pronto, sin previo aviso, todo un sector de ese bosque, hectáreas y hectáreas, está muerto, no quemado, no talado, solamente muerto. ¿Te imaginas el silencio? ¿Puedes sentir lo extraño que sería? En algunas localidades, los investigadores reportaron que el suelo mismo no mostraba contaminación clara, no había derrames químicos, no había niveles anormales de radiación, no había señales de envenenamiento superficial de ningún tipo. Y sin embargo, las raíces, cuando fueron examinadas con cuidado, aparecían secas, quebradizas, como si hubieran sido cortadas de algo esencial, algo de lo que habían dependido durante décadas. El agua todavía estaba presente, la lluvia no había desaparecido, los acuíferos seguían existiendo, pero los árboles ya no respondían a ninguno de estos elementos. Eso es lo que hace todo más difícil de explicar, porque cuando los árboles mueren por sequía, las señales son claras. Cuando mueren por enfermedad, la propagación es rastreable. Cuando mueren por incendio, el daño es visible. Pero aquí no había secuencia clara, solo un resultado. En ciertos bosques, el silencio se volvió notorio antes que el cambio visual. Los pájaros dejaron de anidar en las ramas superiores. Los insectos que normalmente rodeaban los troncos desaparecieron. Incluso el sonido del viento atravesando las hojas parecía reducido, como si el ecosistema mismo hubiera reconocido algo antes que las personas. Y luego, una vez que los árboles comenzaron a caer, a veces sin tormenta, sin fuerza externa, el suelo bajo ellos reveló algo más. Algo que cambió todas las hipótesis previas. Los sistemas de raíces no solo estaban muertos, estaban desconectados. No físicamente cortados, pero ya no funcionaban como una red.
Y aquí necesito que entiendas algo extraordinario sobre los bosques, algo que la ciencia moderna apenas empezó a descubrir hace pocas décadas. Los bosques no son simples colecciones de árboles individuales. Bajo la superficie están conectados a través de redes fúngicas, comparten nutrientes, pasan señales químicas y eléctricas entre raíz y raíz. Es lo que algunos científicos han llamado, casi en broma pero también con asombro genuino, el Internet de la naturaleza o el Wood Wide Web. Los árboles increíblemente se comunican, se advierten unos a otros sobre amenazas, comparten recursos con árboles más jóvenes o enfermos. Funcionan como una sola entidad, una sola conciencia colectiva distribuida bajo la Tierra. Pero en estas áreas afectadas, ese sistema parecía haberse detenido, no debilitado, no interrumpido, detenido, como si la conexión hubiera sido apagada igual que cuando alguien desenchufa un cable. Y cuando eso sucede, no de manera gradual, sino de manera súbita, el resultado no se ve como un declive natural, se ve como una interrupción, como un acto deliberado. Algunos científicos han propuesto teorías. Hablan de cambios subterráneos, desplazamientos en las capas freáticas, fracturas invisibles formándose bajo el suelo, presión acumulándose en capas más profundas de la Tierra. Otros sugieren que las fluctuaciones ambientales rápidas podrían estar estresando incluso a los ecosistemas más resistentes más allá de sus límites. Esas explicaciones existen y son legítimas, pero todas dependen de procesos que normalmente dejan un rastro, algo medible, algo rastreable a lo largo del tiempo. Aquí, la línea de tiempo se comprime hasta volverse incomprensible, sano, luego fallando, luego desaparecido, casi como si el cambio no hubiera viajado a través de la Tierra, sino que hubiera aparecido dentro de ella. Y esto plantea una pregunta diferente, una pregunta que pocos quieren formular en voz alta, porque los árboles, especialmente los antiguos, son a menudo vistos como marcadores estables del tiempo. No reaccionan rápidamente, no cambian súbitamente, guardan memoria en sus anillos, en su estructura, en su presencia silenciosa. Cuando comienzan a fallar rápidamente, no solo señalan estrés ambiental, sugieren que algo más profundo, algo fundacional, ha sido afectado. Y cuando múltiples regiones, separadas por miles de kilómetros, comienzan a reportar patrones similares, aunque no exactamente al mismo momento, pero lo suficientemente cerca para ser notado, entonces el foco comienza a desplazarse, no solo a lo que está sucediendo sobre la Tierra, sino a lo que podría estar cambiando bajo ella. Porque las raíces no mueren sin razón y los bosques no caen sin un detonante. La pregunta es esta, y necesito que la pienses contigo mismo, en silencio. ¿Es esto todavía parte de un ciclo natural que aún no comprendemos completamente? ¿O es una pieza más en una secuencia que está comenzando a formarse silenciosamente debajo de todo lo demás que ya hemos visto? Porque si el suelo mismo está cambiando, no solo en estructura sino en función, entonces lo que viene después no se quedará oculto por mucho tiempo más. Y créeme, lo que viene a continuación, lo que el océano comenzó a entregar en sus orillas, no tiene precedentes en la historia moderna. Hasta el océano poderoso se negó a permanecer en silencio. A lo largo de la costa del Pacífico de California y Oregón, algo sin precedentes comenzó a aparecer en las playas. Y cuando digo sin precedentes, no estoy exagerando. Hablo de eventos que rompen el guión biológico que la ciencia ha mantenido durante décadas. Criaturas de las profundidades marinas. Especies que normalmente viven a miles de metros bajo la superficie, en oscuridad total y bajo presiones aplastantes que aplastarían el cuerpo humano como si fuera una hoja de papel, comenzaron a aparecer en las costas, vivas, sin lesiones aparentes. Permíteme darte una idea de lo que significa esto en términos prácticos. Las profundidades del océano, a partir de los 1000 metros hacia abajo, son uno de los entornos más extremos del planeta. La oscuridad es absoluta, sin un solo rayo de luz solar penetrando hasta esa profundidad. La presión es de aproximadamente 100 atmósferas o más, suficiente para colapsar instantáneamente cualquier objeto no diseñado específicamente para resistirla. Las temperaturas rondan apenas unos pocos grados sobre cero. Y el alimento es escaso, lo que ha producido criaturas extrañísimas especializadas en sobrevivir donde casi nada más puede. Estos seres no suben, no emergen, no migran hacia arriba sin una causa extraordinaria. Sus cuerpos están literalmente diseñados para estar abajo. Llevarlos a la superficie sin un motivo poderoso es como pedirle a un astronauta que camine por la luna sin traje espacial. Simplemente no funciona. Y sin embargo, ahí estaban. Eso fue lo que hizo que los primeros reportes fueran fáciles de descartar.
un avistamiento aislado, un cadáver inusual flotando cerca de la costa. Una criatura con rasgos que no coincidían exactamente con nada comúnmente registrado. Podría haber sido una identificación errónea. La descomposición puede distorsionar la estructura. Las corrientes pueden transportar cuerpos desde grandes distancias. Esa fue la explicación inicial que se dio a la prensa, y suena razonable. Pero entonces sucedió otra vez, y luego una vez más. Y nuevamente. No en el mismo lugar, no al mismo tiempo. Pero lo suficientemente cerca, lo suficientemente frecuente que el patrón comenzó a tomar forma. Y los patrones, mi amigo, no aparecen por casualidad. Pescadores experimentados, hombres y mujeres que han trabajado el océano durante toda su vida adulta, comenzaron a reportar capturas que no se comportaban normalmente. Criaturas extraídas de profundidades donde no estaban pescando, ojos demasiado grandes adaptados a oscuridades que el sol nunca toca, pieles demasiado delgadas, casi translúcidas en algunos casos. Otros con texturas endurecidas y desconocidas, estructuras que sugerían adaptación a un entorno mucho más extremo que las aguas donde ahora se encontraban. En varios casos, los organismos no sobrevivieron mucho tiempo después de llegar a la superficie. Eso no fue sorprendente. La presión cambia drásticamente, sus cuerpos no estaban diseñados para vivir en ese mundo de luz y aire. Lo que fue inusual fue que estuvieran allí en primer lugar. Porque las especies de aguas profundas no suben aleatoriamente, no abandonan ambientes estables sin presión, sin perturbación. Algo tiene que cambiar: temperatura, niveles de oxígeno, balance químico, o algo más profundo, algo estructural. En ciertas regiones, los investigadores marinos notaron cambios sutiles pero importantes. Bolsas de agua donde los niveles de oxígeno cayeron inesperadamente. Variaciones de temperatura que no coincidían con las tendencias estacionales. Áreas donde las corrientes submarinas se comportaban de manera diferente, con cambios leves de dirección o intensidad, pero suficientes para afectar ecosistemas que dependen de la estabilidad. Individualmente, estos cambios eran explicables. Los sistemas oceánicos son complejos, fluctúan constantemente, pero el momento empezó a importar mucho. Porque estos avistamientos no ocurrieron aisladamente del resto de los eventos que estaba describiéndote. Aparecieron durante un periodo en el que otras anomalías ya estaban siendo observadas, en tierra, en el aire, en diferentes regiones del planeta. Y aunque ningún vínculo directo pudo confirmarse científicamente, la superposición temporal era difícil de ignorar. En una zona costera específica, múltiples organismos de aguas profundas fueron encontrados en cuestión de pocos días unos de otros. No dispersos al azar a lo largo de cientos de kilómetros, sino concentrados en un tramo angosto de costa, como si hubieran sido empujados hacia arriba a través de un corredor específico. Ningún temporal había pasado por allí, ningún evento sísmico se había registrado lo suficientemente fuerte como para explicar el desplazamiento. Solo emergencia, y luego, igual de súbitamente, nada. El patrón pausó, pero no completamente, porque lo que siguió no se trataba solo de lo que se veía, sino de lo que se escuchaba. Sonidos de baja frecuencia detectados por sistemas de monitoreo submarino comenzaron a aparecer en intervalos irregulares, no lo suficientemente fuertes como para activar alarmas, no lo suficientemente consistentes como para rastrear con facilidad, pero presentes, señales que no coincidían con patrones conocidos de vida marina, no mecánicas, no fácilmente clasificables. Algunos investigadores sugirieron actividad tectónica en las profundidades del fondo oceánico. Micromovimientos, ajustes de presión, desplazamientos en líneas de fallas submarinas que podrían estar liberando energía de maneras no inmediatamente visibles. Esa explicación encajaba parcialmente, porque el movimiento tectónico puede perturbar hábitats de aguas profundas, puede forzar a los organismos hacia arriba, puede alterar los balances químicos en el agua circundante, pero, una vez más, normalmente deja un rastro, una secuencia medible, una cadena detectable de eventos. Aquí, la secuencia se sentía incompleta, como si algo estuviera ocurriendo pero no se revelara completamente. Y las criaturas, esas que emergieron, solo ofrecen fragmentos de esa imagen, porque no representan solo anomalías biológicas, representan desplazamiento. Algo las forzó a salir del único lugar donde están diseñadas para sobrevivir. Cuando los sistemas profundos comienzan a cambiar, no gradualmente, sino en estallidos súbitos y localizados, raramente permanece contenido, porque el océano no opera independientemente. Está conectado con todo: atmósfera, clima, estabilidad geológica. Lo que sucede abajo eventualmente influye en lo que sucede arriba.
Si algo está cambiando en esas profundidades, en regiones que no podemos observar directamente, entonces los efectos que estamos comenzando a ver pueden no ser la causa, pueden ser el resultado, lo cual nos lleva a una pregunta más difícil de ignorar con cada nuevo reporte. ¿Estas criaturas están subiendo porque eligieron hacerlo o porque algo debajo de ellas ya no es lo suficientemente estable como para permanecer? Porque si las capas más profundas del planeta están comenzando a moverse, entonces lo que estamos viendo ahora no es el evento, es la superficie del evento. Y lo que está impulsando ese movimiento, sea lo que sea, todavía no ha terminado. Y créeme, aún hay más. Porque mientras las profundidades del océano comenzaban a entregar sus secretos, el cielo, ese cielo aparentemente predecible que vemos cada día, comenzó a hacer algo que ningún meteorólogo, ningún astrónomo, ningún experto pudo explicar completamente. No hubo sistemas de alerta activados, ningún radar formó patrones detectables mar adentro, ninguna acumulación lenta de nubes desplazándose por el horizonte. Lo que apareció ya estaba allí, como si simplemente se hubiera materializado. Las personas lo notaron casi al mismo tiempo, no porque lo estuvieran buscando, sino porque algo del cielo se sentía diferente, no más oscuro, no más brillante, solo alterado, como si el espacio sobre nuestras cabezas hubiera cambiado su estructura sin anunciarlo. Luego la forma se volvió visible, no claramente definida al principio, solo una distorsión. Luz curvándose de una manera que no coincidía con las nubes circundantes, pero a medida que pasaban los segundos, el contorno comenzó a sostenerse. No a la deriva, no disolviéndose, sosteniéndose. Algunas personas la describieron como una formación con apariencia de cruz suspendida en la atmósfera superior. Líneas que se cruzaban en ángulos demasiado precisos para ser descartados inmediatamente como movimiento aleatorio de nubes. Otros vieron arcos de luz en capas, tenues pero estables, casi como si el cielo hubiera sido dividido en secciones que no se suponía que existieran. Los teléfonos celulares se levantaron, las grabaciones comenzaron y por un momento más largo de lo esperado, la formación permaneció, no siguió ningún trueno, no vino acompañada de cambios de viento. No continuó en un sistema climático más grande, solo forma y quietud. Existen explicaciones para luces en el cielo, la refracción atmosférica, donde los cristales de hielo desvían la luz solar y crean halos. Efectos ópticos raros, perros del sol, pilares, arcos que pueden alinearse bajo condiciones específicas y crear formas que parecen estructuradas. Esas explicaciones importan porque han sido observadas antes, documentadas, comprendidas al menos en parte, pero todas dependen de una cosa fundamental: comportamiento. Cambian conforme la luz cambia, se desvanecen conforme las condiciones cambian. No mantienen su estructura más allá de lo que el ambiente permite. Esto no se comportaba así. Testigos en distintas localidades, algunos a kilómetros de distancia uno del otro, reportaron ver variaciones de la misma formación dentro de un marco de tiempo similar. No idénticas, pero relacionadas. Como si el cielo no estuviera mostrando una sola imagen, sino un patrón desplegándose a lo largo de la distancia. Luego vinieron los cambios de color, no dramáticos, no súbitos, cambios sutiles, azul a violeta, blanco a oro pálido, moviéndose a través de la formación sin romper su forma. Casi como energía pasando a través de una estructura fija en lugar de luz reflejándose desde algo inestable. Y entonces, tan silenciosamente como apareció, se fue. No se dispersó, no se desvaneció gradualmente. Un momento estaba allí, al siguiente, no. Dejando atrás algo más difícil de explicar que la imagen misma, la ausencia de transición. Porque los fenómenos naturales normalmente no se detienen así, evolucionan, se debilitan, se mueven, no simplemente terminan. En las horas que siguieron, los reportes continuaron apareciendo, no solo de formas, sino de destellos breves, rayas localizadas de luz que no seguían rutas conocidas de vuelo o trayectorias de satélites. Movimientos que comenzaban y se detenían abruptamente, sin arco, sin descenso. Una vez más, individualmente explicables. Los satélites pueden reflejar la luz solar, las luces de aviones pueden distorsionarse a través de capas atmosféricas. Las descargas eléctricas pueden crear estallidos momentáneos, pero tomados en conjunto dentro de la misma ventana de tiempo, el patrón cambia, porque esto no fue un solo evento. Fueron múltiples señales apareciendo en proximidad y luego desapareciendo sin conexión obvia. Y eso es lo que cambia la pregunta. No qué fue eso, sino por qué ahora. Porque el cielo, como el océano, opera dentro de sistemas predecibles, rastreables.
Cuando algo aparece fuera de esos sistemas, no en aislamiento, sino en secuencia con otras anomalías, se vuelve más difícil separarlo completamente. Especialmente cuando el momento se superpone con cambios que ya están siendo observados en otros lugares, en el suelo, en el agua, bajo la superficie. Existe una tendencia conocida en la percepción humana, ver significado en patrones que no son intencionales. Un fenómeno donde la mente organiza la aleatoriedad en formas reconocibles. Esa posibilidad permanece. Pero incluso esa explicación tiene límites, porque no da cuenta de la sincronización, no da cuenta de la repetición a través de la distancia, y no da cuenta de la manera en que estas formaciones se mantuvieron lo suficiente como para ser observadas, registradas y comparadas. Lo cual nos lleva a un lugar más difícil, no una conclusión, sino un umbral, donde la explicación todavía existe, pero ya no se siente completa. Y donde el cielo, antes considerado la capa más abierta y más predecible sobre nosotros, comienza a comportarse como algo más, no caótico, no violento, pero intencional en su momento. Porque cuando aparecen señales arriba, no durante tormentas, no como parte de ciclos conocidos, sino en quietud, no solo atraen atención, la sostienen, y cuando desaparecen sin transición, no resuelven nada, dejan algo atrás, una pregunta que no se desvanece tan rápidamente como la imagen lo hizo. ¿Son solo alineaciones raras de luz y atmósfera? ¿O son señales apareciendo en el único lugar donde todos están garantizados a mirar? Pero las señales no permanecieron solo en el cielo. Pronto, el suelo mismo, esa última frontera de estabilidad bajo nuestros pies, también comenzó a fallar. No comenzó con una grieta visible, no hubo una larga fractura corriendo a través del suelo, ninguna advertencia visible extendiéndose por las calles o tierras abiertas. Al principio, solo hubo un sonido. Bajo, breve, casi como si algo se desplazara muy por debajo de la superficie y luego se detuviera. La mayoría de las personas lo ignoraron, porque nada lo siguió inmediatamente, sin temblor lo suficientemente fuerte como para activar alarmas, sin balanceo de edificios, sin objetos cayendo, solo un momento. Y luego, silencio nuevamente. Pero horas después, en algunos lugares minutos, el suelo cedió, no lentamente. No hundiéndose gradualmente como normalmente funciona la erosión. Colapsó. Secciones enteras de tierra cayendo hacia adentro en cuestión de segundos, carreteras plegándose, suelo rompiéndose, espacio vacío abriéndose donde había habido suelo sólido momentos antes. En algunos casos, el colapso no solo se hundió, estalló. Una liberación súbita de presión desde abajo, empujando los escombros hacia afuera antes de que todo cayera de regreso. Como si algo debajo hubiera estado conteniendo tensión y luego la perdiera toda de una vez. Esto no se limitó a una sola región. Llegaron reportes desde diferentes partes del mundo, áreas urbanas, zonas rurales, lugares con conocida inestabilidad geológica y lugares sin ningún historial reciente de ello. Eso fue lo que hizo el patrón más difícil de ignorar, porque los socavones no son nuevos, suceden. El agua disuelve la roca subterránea, se forman cavidades. Eventualmente, la superficie ya no puede sostenerse a sí misma, pero ese proceso normalmente toma tiempo. Hay señales, pequeñas depresiones, hundimiento gradual, debilitamiento visible de la superficie. Lo que está sucediendo aquí no siempre sigue esa secuencia. En varios casos, los testigos describieron suelo sólido volviéndose inestable en cuestión de momentos, sin cambio visible previo, sin advertencia a largo plazo, solo presencia, luego ausencia. Y cuando el suelo se abrió en algunas de estas localidades, lo que reveló planteó aún más preguntas, no solo espacio vacío, sino estructura, cavidades más profundas de lo esperado, capas de roca que aparecían fracturadas en formas que no coincidían con los patrones típicos de erosión hídrica. En ciertas áreas, incluso señales de espacios vacíos más antiguos que pueden haber existido durante mucho tiempo, pero permanecieron sellados hasta ahora, como si algo abajo se hubiera desplazado y hubiera expuesto lo que había estado oculto. En una instancia, un colapso reveló una caída vertical mucho más profunda de lo que sugerían los escaneos iniciales. El equipo bajado al interior de la apertura no logró devolver señales de medición claras. Se cortó parte del descenso, como si el espacio se extendiera más allá de lo que los instrumentos estaban diseñados para manejar. Sin confirmación de profundidad, sin lectura estable, solo interrupción. En otros casos, el suelo no solo colapsó una vez, continuó, un socavón más pequeño formándose cerca de uno más grande, luego otro ligeramente más alejado. No conectados en la superficie, pero lo suficientemente cerca como para sugerir una causa compartida debajo, como si la presión se redistribuyera, como si el suelo se estuviera ajustando en etapas.
Y nuevamente, el momento. Porque estos colapsos no ocurrieron en un vacío de eventos, aparecieron durante un periodo donde otros desplazamientos ya estaban siendo observados, árboles fallando sin causa clara, criaturas de aguas profundas emergiendo, formaciones inusuales apareciendo en el cielo. Individualmente, cada uno puede ser estudiado, explicado dentro de su propio sistema. Pero cuando la estabilidad del suelo comienza a fallar, no en un solo lugar, sino a través de múltiples regiones, el foco cambia, porque el suelo no se supone que sea impredecible, es el punto de referencia, la línea base, la constante en la ecuación de nuestra existencia diaria. Cuando eso comienza a desplazarse, no gradualmente, sino de repente, todo lo construido encima de él se vuelve incierto. Algunos investigadores han señalado el movimiento subterráneo de agua, cambios en los acuíferos, drenaje rápido, inundación invisible bajo la superficie que debilita las capas estructurales. Otros sugieren actividad sísmica menor, demasiado pequeña para ser ampliamente sentida, pero suficiente para desestabilizar zonas ya frágiles. Esas explicaciones existen y son importantes, pero, una vez más, dependen de patrones que pueden ser rastreados, medidos a lo largo del tiempo, cartografiados, predichos al menos parcialmente. Aquí, la predicción no ha mantenido el ritmo, porque la secuencia no siempre sigue las expectativas. Sonido, pausa, colapso, o, en algunos casos, nada. Luego colapso, sin advertencia lo suficientemente larga como para responder. Y eso es lo que cambia el impacto, porque no se trata solo de tierra desplazándose, se trata de la pérdida de estabilidad en el único lugar que se asumía que sostendría. Y cuando múltiples sistemas, arriba, abajo y a través, comienzan a mostrar señales de disrupción dentro de la misma ventana de tiempo, la pregunta ya no es solo geológica, se vuelve estructural, no solo de la Tierra, sino del patrón formándose a través de ella. Porque si el suelo mismo está comenzando a ceder, entonces lo que está impulsando ese cambio no permanece contenido. Y lo que se ha revelado hasta ahora puede ser solo la superficie de algo que aún se mueve debajo de todo lo demás. Ahora observa, todo está convergiendo al mismo tiempo. El cielo ha tronado con granizo y tornados. La tierra ha sido abrasada por el mismo monzón que se suponía debía traer vida. Yellowstone está gimiendo como una bestia despertando de un largo sueño. El norte congelado en Alaska y el Ártico tiembla diariamente. Árboles ancestrales que estuvieron de pie durante siglos están muriendo en un solo aliento. Criaturas de las negras profundidades del océano están subiendo a la superficie vivas. El suelo mismo se está abriendo bajo nuestros pies. Estos no son eventos dispersos, son una sola voz clamando desde cada dirección. Pero la advertencia más profunda no viene solo de la creación, está surgiendo desde dentro de la nación misma. Y ahí, créeme, encontrarás la pieza que conecta todo lo demás. Detén todo por un momento. Respira. Y ahora escucha esto con atención, porque esta parte podría ser la más incómoda de todo el mensaje. Mientras el cielo ruge, la tierra gime y los océanos entregan sus secretos, hay otra voz que también se está alzando. Una voz que no viene de las llanuras del Medio Oeste, ni de las montañas ardientes del oeste, ni de las profundidades del Pacífico. Esta voz viene de adentro, de las calles, de las casas, de las redes sociales, de las cenas familiares que terminan en gritos, de los hermanos que ya no se hablan, de los vecinos que se miran con sospecha en lugar de saludarse con un café por la mañana. Atravesando los Estados Unidos en este año 2026, el tejido social se está desgarrando, no metafóricamente, literalmente, costura por costura, hilo por hilo. Si abres cualquier red social en este momento, si entras a X, a YouTube, a cualquier plataforma donde la gente expresa lo que realmente piensa cuando nadie está mirando, escucharás voces desde todos los rincones del país gritando exactamente la misma alarma. La polarización ha alcanzado un punto de quiebre que ninguna generación reciente había experimentado. Cada tiroteo se convierte en combustible para el odio. Cada protesta es interpretada como una amenaza por el bando contrario. Cada desacuerdo de política, por pequeño que sea, es transformado en una guerra moral donde no hay términos medios, no hay matices, no hay conversación posible, solo ataque y contraataque. Solo nosotros contra ellos, solo amigos o enemigos. Un economista respetado advirtió en una entrevista reciente que el aumento del malestar civil es parte del ciclo que se intensificará durante todo 2026 y empujará al país hacia una ruptura. ¿Lo escuchaste? Una ruptura. No una simple recesión, una ruptura. Ninguno de los dos lados, dijo, está dispuesto a vivir bajo las reglas del otro nunca más.
Los planes de protestas masivas, huelgas generales y bloqueos se discuten abiertamente en plazas digitales que hace pocos años ni siquiera existían. Las ciudades se preparan para disturbios por comida y combustible, situaciones que parecían exclusivas de naciones lejanas y que ahora se discuten en las reuniones de seguridad de cada ayuntamiento norteamericano. Los hospitales temen quedarse sin medicamentos esenciales, mientras las sobredosis se disparan a niveles que las salas de emergencia ya no pueden manejar. Los camioneros, esa columna vertebral invisible que mantiene supermercados llenos y combustibles fluyendo, hablan abiertamente de cerrar autopistas. Los granjeros, esos hombres y mujeres que durante generaciones alimentaron al continente, discuten paros que paralizarían el suministro de alimentos en cuestión de días. Y mientras tanto, la clase media, ese segmento que durante décadas fue el orgullo y el músculo del sueño americano, está desapareciendo silenciosamente. Las familias ahora viven a una sola factura médica de la bancarrota o de quedarse sin techo, una mala noticia, un diagnóstico, una visita a urgencias. Y todo lo que construyeron durante 20 años se evapora como humo. La pobreza infantil está creciendo, niños yendo a la escuela con hambre en uno de los países más ricos del planeta. La confianza en las instituciones se ha derrumbado a niveles que las encuestadoras nunca habían registrado. Las iglesias pierden feligreses, los medios pierden audiencia. Los gobiernos pierden legitimidad, los tribunales pierden respeto. Y cuando una sociedad pierde la confianza en todas sus instituciones simultáneamente, lo que queda es algo profundamente peligroso, un vacío. La revuelta de los contribuyentes ya no es una idea marginal de teóricos económicos, es una realidad creciente que se discute en mesas de cocina ordinarias. Incluso aquellos que durante toda su vida creyeron firmemente en el sistema, ahora hablan abiertamente de terrorismo económico, resentimiento entre generaciones, los jóvenes culpando a los mayores culpando a los jóvenes, y un colapso venidero que algunos analistas comparan con la Gran Depresión, pero peor, mucho peor. ¿La razón? En los años 30 todavía había cohesión social. Vecinos que se ayudaban, familias que se mantenían unidas, comunidades que compartían el dolor. Esta vez esa cohesión ya no existe y un colapso económico sin cohesión social no es una crisis, es una catástrofe. Mi amigo, déjame decirte algo. La Biblia vio esta hora exacta. No es exageración, no es interpretación forzada. Está literalmente escrito. Jesús advirtió en Mateo 24. Nación se levantará contra nación, reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Léelo otra vez. Nación contra nación. Y la palabra original en griego para nación no es lo que tú piensas. La palabra es etnos, de donde viene la palabra moderna etnia. Significa grupos étnicos, culturales, ideológicos, grupos contra grupos. Tribus contra tribus dentro de un mismo país. ¿Te suena familiar? Pablo, escribiendo a Timoteo, su discípulo amado, en el capítulo 3 de su segunda carta, describió nuestros días con una precisión escalofriante. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, soberbios, abusadores, sin dominio propio, crueles, no amantes de lo bueno, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. ¿Reconoces esa descripción? ¿La ves en las redes sociales? ¿La ves en los políticos? ¿La ves, tal vez, hasta en el espejo en algunos momentos difíciles? En Mateo 24, versículo 12, Jesús dijo algo que me persigue. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor, la cosa que nos hace humanos, la cosa que nos une, se está enfriando. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Personas insensibles a las tragedias de los demás. Personas riéndose del sufrimiento de quienes consideran enemigos. Personas perdiendo la capacidad básica de empatía. Corazones congelándose en tiempo real. Romanos 8, 22 declara: toda la creación gime hasta ahora con dolores de parto. Y Lucas 21, versículos 25 al 26 añade: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Mira a tu alrededor, mira con honestidad. La tierra está gimiendo, el mar está entregando sus secretos más profundos, el cielo está clamando con señales que ningún científico puede explicar.
Y dentro de la nación misma las personas están volviéndose unas contra otras, exactamente como las escrituras predijeron hace 2000 años. Esto no es coincidencia, esto no es casualidad, esto no es paranoia religiosa, esto es convergencia. Toda la creación y toda la sociedad están clamando con una sola voz. La temporada ha cambiado. Los dolores de parto se están intensificando. El rey viene. Y América, querido amigo, no está sola en esto. Levanta tu mirada del mapa norteamericano por un momento. Imagínate flotando sobre el planeta, viendo los 5 continentes simultáneamente. Lo que verás te hará entender la magnitud de lo que está sucediendo. Cruzando el Atlántico, en Europa las olas de calor récord y las inundaciones súbitas están destruyendo en la misma semana aldeas medievales que sobrevivieron a las plagas, a las guerras mundiales, a invasiones de imperios enteros. Pueblos cuyas piedras llevan 800 años viendo pasar la historia, hoy son arrastrados por aguas que aparecen sin previo aviso. Ríos que durante siglos fueron tranquilos compañeros de los pueblos europeos, hoy se transforman en bestias furiosas que se llevan todo a su paso. Y al día siguiente, sobre las mismas tierras todavía húmedas, cae un sol abrasador que mata cosechas en horas. En Asia, megatormentas sin precedentes y precipitaciones récord han sumergido ciudades enteras. Megaciudades modernas, con infraestructura supuestamente preparada para todo, descubren que su preparación no era suficiente. China lucha con inundaciones que dejan millones de desplazados. India ve cómo barrios enteros se convierten en lagunas. Pakistán pierde provincias completas bajo el agua. Australia, mientras tanto, vive lo impensable. Combate incendios históricos, devastadores, que parecen tomados de los libros del Apocalipsis. Y luego, inmediatamente, sin espacio para respirar, sin tiempo para reconstruir, llegan inundaciones de nivel bíblico. Fuego seguido de agua. Agua siguiendo al fuego. Como si el continente entero estuviera siendo lavado y quemado alternativamente por una mano invisible. En África, las sequías prolongadas están convirtiendo tierras fértiles en polvo, tierras donde durante milenios florecieron civilizaciones, hoy son desiertos amarillentos. Y como si eso no fuera suficiente, después de la sequía vienen las plagas, plagas de langostas, enjambres tan grandes que oscurecen el cielo por horas. Enjambres de proporciones bíblicas que arrasan en minutos lo que los granjeros tardaron meses en cultivar. ¿Sabías que en algunas regiones las langostas no se veían en estas cantidades desde hace 4 generaciones? Personas vivas hoy nunca habían presenciado nada parecido. Ahora lo están presenciando y la Biblia ya lo había descrito. América del Sur observa cómo sus glaciares se derriten a velocidades aceleradas, elevando los niveles del mar y amenazando naciones costeras enteras. Lo que el continente más biodiverso del planeta está experimentando no se ha visto en registros modernos. Los océanos mismos están cambiando, zonas muertas masivas se están expandiendo, áreas del mar donde antes había vida hoy son desiertos acuáticos sin oxígeno. Las poblaciones de peces están migrando a aguas más frías en patrones nunca antes vistos, industrias pesqueras enteras están colapsando. Incluso los cielos se están uniendo al coro, formaciones extrañas de nubes, nubes noctilucentes coloridas. Esas hermosas pero raras nubes plateadas que aparecen muy alto en la atmósfera están apareciendo en lugares donde nunca antes habían sido vistas. Y sonidos misteriosos, esos famosos skyquakes o terremotos del cielo, están siendo escuchados simultáneamente en continentes diferentes sin ninguna explicación sísmica que los acompañe. Económicamente, el mundo se está sacudiendo. Las cadenas de suministro continúan fracturándose. La inflación se niega a morir, sin importar cuántas medidas tomen los bancos centrales. Los precios de los alimentos suben mientras los granjeros de múltiples países reportan fracasos súbitos de cosechas, a pesar de tener acceso a la tecnología más avanzada de la historia humana. Millones están siendo empujados al borde, incapaces de pagar refugio básico, energía o medicamentos. Los científicos llaman a estas crisis acumulativas. El resultado, dicen, de cambios climáticos, calentamiento oceánico y patrones meteorológicos extremos. Presentan gráficos, modelos, estadísticas, y todos sus datos son válidos. Pero hay algo que no pueden explicar: la sincronización perfecta. Desastres golpeando lados opuestos del planeta casi simultáneamente, como si la Tierra misma estuviera respondiendo a una sola orden, a una sola voz, a un solo director invisible. Y aquí, una vez más, la Biblia ya había descrito esta hora con claridad aterradora. Isaías 24, versículo 19 y 20, dice: «Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida».
Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Lee esas palabras de nuevo. Lentamente, quebrantada, desmenuzada, conmovida, como un ebrio, removida como una choza. ¿Cuándo fue escrito esto? ¿Hace casi 3000 años? Por un profeta que nunca vio un satélite, que nunca vio una computadora, que nunca vio las imágenes que tú y yo vemos hoy en los noticieros. Y sin embargo, describió con precisión quirúrgica exactamente lo que estamos viendo. Oseas 4, versículo 3 declara: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo. Y aun los peces del mar morirán. Bestias del campo, aves del cielo, peces del mar. ¿Suena familiar? Es exactamente la lista de criaturas que vemos muriendo, migrando, comportándose extrañamente alrededor del mundo en este preciso momento. Lucas 21, versículo 25 al 26 advierte: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y Romanos 8:22 una vez más recordándonos: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Desde los océanos más profundos hasta los cielos más altos, desde los polos congelados hasta los desiertos abrasadores, la tierra entera está clamando al unísono. Esto ya no es la advertencia de una nación, esto es una citación global. Y mientras la creación gime desde los cielos hasta las profundidades, otra voz se está alzando, pero esta no surge de la tierra, surge de la mente del hombre. Quédate conmigo porque esto es importante. Lo que voy a describirte ahora, hace solo una década, era ciencia ficción, películas de Hollywood, libros de autores como Asimov o Philip K. Dick. Hoy es titular de noticias, mañana podría ser ley. Atravesando todo el planeta, la tecnología está avanzando a una velocidad que desafía toda comprensión humana. La inteligencia artificial ahora escribe código mejor que la mayoría de los programadores. Crea arte que confunde a los críticos sobre si fue hecho por un humano o una máquina. Diagnostica enfermedades con más precisión que médicos veteranos. E incluso, según múltiples reportes, influencia elecciones a través de algoritmos que la mayoría de los votantes ni siquiera saben que existen. Las monedas digitales están reemplazando el efectivo en nación tras nación. Países enteros, algunos pequeños, otros gigantes como China, están eliminando el papel moneda físico y reemplazándolo con dinero programable, dinero que el gobierno puede rastrear, controlar y, si así lo decide, apagar. El reconocimiento facial, las identificaciones digitales y los sistemas de crédito social, esos sistemas donde el comportamiento de cada ciudadano es puntuado como si fuera un videojuego, se están expandiendo desde China hacia Europa, hacia las Américas, hacia África, hacia todos los rincones del planeta. Lo que comenzó como un experimento autoritario en una sola nación, hoy es un modelo aspiracional para múltiples gobiernos democráticos. Los implantes neurales están siendo probados en seres humanos voluntarios. Sí, lo escuchaste bien. Chips dentro del cerebro, conectando la mente humana directamente con computadoras. Y los líderes transhumanistas, esos visionarios que algunos consideran genios y otros consideran peligrosos, hablan abiertamente y sin vergüenza de fusionar al hombre con la máquina para alcanzar la inmortalidad. Lo que era ciencia ficción, ahora es política pública. Los gobiernos y las corporaciones prometen seguridad, conveniencia, igualdad. No tendrás nada y serás feliz, dicen sus líderes en conferencias internacionales transmitidas en vivo. Cada transacción registrada, cada movimiento rastreado, cada pensamiento, eventualmente, capturado por algoritmos que te conocen mejor que tú mismo. Los científicos y los ingenieros celebran esto como el amanecer de una nueva era dorada, la era de la información perfecta, la era del conocimiento total. La era donde el ser humano supuestamente trasciende sus limitaciones biológicas. Pero muchos de los mismos insiders, esos que están construyendo estas tecnologías desde adentro, susurran con miedo en privado. Los sistemas de inteligencia artificial ya están tomando decisiones que ningún humano puede entender completamente. Decisiones financieras, decisiones médicas, decisiones legales. Decisiones que afectan vidas, pero que ningún ser humano puede explicar el por qué fueron tomadas. La tecnología deepfake ha hecho que la verdad sea casi imposible de verificar. Un video puede ser falso,
Una entrevista puede ser fabricada, una confesión puede ser inventada, y nadie, absolutamente nadie, puede distinguir lo real de lo falsificado a simple vista. Las cámaras de vigilancia y la recolección masiva de datos han creado un panóptico digital donde la privacidad está extinta. La palabra privacidad, como nuestros abuelos la entendían, ya no existe. Cada búsqueda en Internet, cada conversación cerca de un teléfono, cada compra, cada movimiento, cada interacción es almacenada, analizada y vendida. Algunos expertos advierten en voz baja: estamos corriendo hacia la inteligencia artificial general, un punto donde las máquinas tal vez ya no necesiten a los humanos. Léelo otra vez. Donde las máquinas tal vez ya no necesiten a los humanos. ¿Qué sucede entonces? La Biblia habló de un tiempo así con precisión escalofriante. Apocalipsis 13 describe un sistema donde nadie podrá comprar o vender a menos que tenga la marca. Léelo. Apocalipsis 13. ¿Cómo podía el apóstol Juan, exiliado en una isla griega hace 2000 años, describir un sistema económico donde el comercio sería controlado por una marca de identificación? No tenía palabras para describir una computadora, no conocía la palabra tecnología, y sin embargo, lo describió, con precisión. Daniel 12, versículo 4 profetizó: muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. Esa palabra hebrea para ciencia es dat, que significa conocimiento. ¿Cuánto ha aumentado el conocimiento humano en los últimos 100 años? Más que en todos los siglos anteriores combinados. Y en los últimos 10 años se duplicó, y en los últimos 5 se duplicó otra vez. Estamos viviendo la profecía en tiempo real. Segunda de Tesalonicenses 2 advierte de la venida del inicuo con todo poder, señales y prodigios mentirosos, hechos posibles a través del engaño y, atención a esto, a través de la tecnología. Estamos observando la infraestructura del control siendo construida ante nuestros ojos, a la vista de todos, más rápido que cualquier generación en la historia podría haber imaginado. Mientras la Tierra gime y las máquinas despiertan, la humanidad misma se está fracturando en pedazos. Atravesando el globo entero, las sociedades se están deshilando a una velocidad sin precedentes. País tras país, las familias están divididas, las generaciones están en guerra unas con otras. Y la confianza entre las personas, ese pegamento invisible que mantiene a las civilizaciones funcionando, se ha colapsado casi por completo. Las migraciones masivas están redibujando continentes enteros, creando tensiones y conflictos en naciones que antes eran modelos de estabilidad. Suecia, Alemania, Francia, países que durante décadas fueron vistos como ejemplos de paz social, hoy enfrentan tensiones internas que sus gobiernos no saben cómo resolver. Las ciudades que alguna vez fueron símbolos del progreso, ahora enfrentan crimen creciente, falta de vivienda y desesperación. Las crisis de salud mental entre los jóvenes han alcanzado niveles epidémicos. Permíteme detenerme aquí porque esto duele. Los hijos de esta generación, los niños y adolescentes que deberían estar llenos de esperanza, están enfrentando ansiedad, depresión y tasas de suicidio que escalan año tras año, alcanzando cifras que ningún país sabe cómo manejar. Hay algo profundamente roto en cómo estamos criando a esta generación, y todos lo sentimos, pero pocos saben qué hacer al respecto. En cada continente los mismos patrones emergen. Polarización extrema, la caída de los valores tradicionales, la pérdida de la verdad compartida. Lo que un grupo celebra, otro lo ve como destrucción. El amor propio ha reemplazado al amor al prójimo. El materialismo y el hedonismo dominan, mientras la compasión se enfría hasta volverse hielo. Los padres ya no entienden a sus hijos, los hijos no respetan a sus padres, los vecinos ya no se hablan, las naciones enteras se sienten como ollas de presión listas para explotar. Los economistas y sociólogos lo llaman fragmentación social. El resultado, dicen, del cambio tecnológico rápido, la desigualdad económica y la erosión de los fundamentos morales. Publican reportes, organizan conferencias, aparecen en programas de televisión con corbatas elegantes ofreciendo soluciones. Pero ni siquiera ellos pueden explicar por qué este colapso está ocurriendo simultáneamente en culturas que no tienen nada más en común. La Biblia describió esta condición exacta hace mucho tiempo. Pablo escribió en 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Toma un momento. Lee esa lista lentamente. ¿Cuántas de esas características puedes ver hoy en las redes sociales, en las noticias, en las conversaciones políticas, en la cultura popular? Cada una, cada palabra. Pablo pintó un retrato perfecto de nuestro tiempo y lo hizo 2000 años antes de que existiera Twitter o TikTok. Jesús mismo dijo en Mateo 24, versículo 12, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Y en Lucas 21, 26, «Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra». Desde las naciones más ricas hasta las más pobres, los lazos sociales que alguna vez mantuvieron unida a la humanidad se están rompiendo uno por uno. Las familias se quiebran, las comunidades se fracturan, las naciones se vuelven hacia adentro con sospecha y rabia, y mientras la tierra se sacude, las máquinas se levantan y las sociedades se fragmentan, el reino espiritual mismo está agitándose como nunca antes. A través de cada nación y cultura, una gran hambre por lo sobrenatural ha explotado. Y aquí es donde la historia toma un giro fascinante, porque en medio de toda esta oscuridad también hay luz emergiendo. Millones se están volviendo hacia prácticas ocultas antiguas, espiritualidad de la nueva era, astrología, tarot y canalización espiritual. En Occidente las iglesias se están vaciando, mientras las tiendas de cristales y los coaches de manifestación están prosperando como nunca antes. ¿Has notado eso? Los lugares donde tradicionalmente se buscaba a Dios están vacíos, y los lugares donde se busca cualquier otra cosa que se sienta espiritual están llenos hasta reventar. En Asia y África, la brujería y la adoración a espíritus ancestrales están experimentando un poderoso resurgimiento. Países que durante siglos tuvieron una identidad espiritual definida, ahora ven cómo prácticas ancestrales abandonadas durante generaciones regresan con una fuerza renovada. Incluso en naciones musulmanas e hindúes, los reportes de sueños, visiones y encuentros angelicales se están multiplicando a una velocidad asombrosa. Personas que nunca habían escuchado el Evangelio están teniendo encuentros sobrenaturales con un hombre vestido de blanco que las llama por su nombre. Pero simultáneamente, algo más oscuro también está surgiendo. Los casos de posesión y liberación están siendo documentados abiertamente en hospitales e iglesias en todo el mundo. Médicos psiquiatras escépticos que durante décadas consideraron estas cosas como pura superstición, ahora están reportando casos que sus diagnósticos clínicos no pueden explicar. Personas de todos los caminos de la vida, incluidas celebridades e intelectuales, hablan abiertamente de encuentros con entidades, parálisis del sueño llenas de terror y voces que les ordenan cosas. Los falsos profetas y obradores de milagros se multiplican en cada plataforma, realizando señales y maravillas que engañan incluso a los escogidos. ¿Has visto las cuentas de Instagram de algunos de estos personajes? Millones de seguidores. Predicciones que a veces parecen cumplirse, demostraciones que parecen sobrenaturales. Es difícil incluso para creyentes maduros distinguir lo verdadero de lo falso. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, un hambre espiritual genuina también se está despertando. Innumerables personas comunes en naciones cerradas están reportando sueños de un hombre vestido de blanco que las llama por su nombre. Una mujer en Irán, un hombre en Arabia Saudita, un adolescente en Corea del Norte. Y la descripción del hombre es siempre la misma: hermosa, penetrante, lleno de amor y autoridad al mismo tiempo. Las iglesias clandestinas están creciendo más rápido de lo que las autoridades pueden rastrear. En China, en Irán, en lugares donde el cristianismo es ilegal, hay más conversiones por hora que en muchas naciones occidentales por año. Un remanente está clamando por verdad en medio del mayor engaño que el mundo haya visto jamás. La Biblia predijo tanto el engaño como el despertar con perfecta claridad. En 1 de Timoteo 4, versículo 1, Pablo advirtió: «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Mateo 24 dice: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Pero Joel 2, 28 y 29 promete algo glorioso: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Apocalipsis 14, versículo 6, habla de un ángel volando en medio del cielo, proclamando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Lo entiendes? La oscuridad se está intensificando.
Pero la luz, simultáneamente, también se está intensificando. Estamos viviendo en el tiempo de la cosecha final. Y mientras el reino espiritual se intensifica y las sociedades se fracturan, los fundamentos mismos de la riqueza global están temblando violentamente. Los números son asombrosos. Estados Unidos ahora carga con más de 37 billones de dólares en deuda nacional. Léelo de nuevo, 37 billones, con 12 ceros. Una cifra tan grande que la mente humana literalmente no puede comprenderla. Si trataras de contar ese dinero a $1 por segundo, te tomaría más de 1.000.000 de años terminar. Alemania, una de las economías más estables del mundo durante décadas, ha caído en recesión. Argentina ha excedido el 200% de inflación en un solo año, llevando a sus ciudadanos a una especie de pesadilla financiera donde el dinero pierde valor mientras lo tienes en la mano. En Sri Lanka y Líbano, las economías ya colapsaron, con personas literalmente quemando dinero como combustible porque el papel resultaba más barato que la leña. Los precios de los alimentos se han disparado en todo el mundo. Los granjeros en los Países Bajos, Canadá y el medio oeste estadounidense están yendo a la bancarrota mientras los costos de fertilizantes y combustibles se duplican y nuevas regulaciones e impuestos al carbono los aprietan aún más. Pero el desarrollo más ominoso está sucediendo en las sombras del sistema financiero. El rápido ascenso de las monedas digitales de los bancos centrales, conocidas como CBDCs por sus siglas en inglés. El yuan digital de China ya está en pleno uso entre millones de ciudadanos. El Banco Central Europeo está avanzando con su euro digital. Brasil, India y Bahamas ya han lanzado los suyos. Incluso la Reserva Federal de Estados Unidos está realizando programas piloto. Y aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque esto no es teoría conspirativa, esto es información pública. A diferencia del efectivo tradicional, las monedas digitales de los bancos centrales son dinero programable. Los gobiernos y los bancos centrales pueden encenderlo o apagarlo. Pueden establecer fechas de caducidad. Pueden limitar lo que puedes comprar. Y pueden rastrear cada transacción en tiempo real. Pueden congelar tu cuenta instantáneamente si tu puntaje de crédito social baja. Pueden restringir las compras de carne, combustible o viajes basándose en tu huella de carbono. ¿Imaginas eso? Quieres comprar un bistec, pero el sistema dice no porque ya consumiste tu cuota mensual de carbono. Quieres viajar a otra ciudad, pero el sistema dice no porque no es necesario para tu trabajo. Quieres donar a una organización, pero el sistema dice no porque esa organización está en una lista. Los líderes del Foro Económico Mundial y los funcionarios gubernamentales han discutido abiertamente el objetivo. Una sociedad sin efectivo, donde cada movimiento financiero sea monitoreado y controlado, no tendrás nada y serás feliz, ya no es un eslogan distante, se está convirtiendo en realidad tecnológica. Esto es exactamente lo que el apóstol Juan vio en Apocalipsis 18, el colapso súbito de un imperio económico global llamado Babilonia la Grande. Él escribió: ¡ay, ay, de la gran ciudad, donde todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! En una hora, léelo otra vez, una hora, no una década, no un año, una hora. Apocalipsis 18, versículo 13 incluso lista la mercancía: oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, cuerpos y almas de hombres. ¿Notaste lo último? Cuerpos y almas de hombres. En el sistema babilónico final, hasta los seres humanos serán comodidades. Y eso, mi amigo, ya está sucediendo. La trata de personas es la tercera industria criminal más rentable del planeta. Los datos personales se venden por millones. Las almas mismas se están comerciando. Los economistas advierten que estamos entrando en una policrisis. Explosión de deuda, inflación, falla de la cadena de suministro y guerra de divisas. Todo al mismo tiempo. Las naciones BRICS están construyendo sistemas para evitar el dólar estadounidense. El oro está siendo acumulado por los bancos centrales a niveles récord. El viejo orden financiero está agrietándose. La Biblia ya pronunció juicios sobre este mismo sistema. Santiago 5, 1 al 3 declara: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ezequiel 7:19 advierte: arrojarán su plata a las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Lee eso. La plata y el oro, las cosas que el hombre ha valorado durante milenios, no podrán salvarlos. ¿Por qué?
Porque cuando los sistemas colapsan, lo que importa no es lo que tienes en tu bolsillo, sino en quién has confiado. La riqueza de esta era se está sacudiendo, los ricos están acumulando, los pobres están gimiendo. Y la infraestructura para el control económico total a través de las CBDCs programables se está construyendo abiertamente ante nuestros ojos, exactamente como fue predicho en Apocalipsis 18. La tierra gime, la sociedad se rompe, la tecnología controla, la riqueza tiembla, todas las cosas están convergiendo, mis amigos. Y ahora, en medio de todo este aparente caos, en medio de tanta oscuridad, hay una verdad que necesito compartirte, una verdad que va a cambiar tu corazón, una verdad que va a transformar la manera en que ves todo lo que acabas de escuchar. Porque mientras el mundo se sacude, Dios todavía está sentado en su trono y tiene un mensaje específico para ti, para tu vida, para tus años perdidos, para todo lo que pensabas que ya no podía recuperarse. Bisontes, esas criaturas masivas que normalmente se mueven con calma y deliberación, están huyendo en pánico silencioso, no corren al azar. Se mueven en oleadas apretadas, inquietas, sin una amenaza visible. Los alces hacen lo mismo, los lobos se han retirado a zonas más altas, las aves migratorias han alterado sus rutas tradicionales. Es como si todos los seres vivos del parque, excepto los humanos, hubieran recibido una memoria genética profunda que les dice: algo viene, vete. Los científicos que monitorean el supervolcán ofrecen explicaciones técnicas y vale la pena escucharlas. Hablan de actividad sísmica incrementada, de levantamiento del terreno. Eso significa que la Tierra literalmente se está hinchando hacia arriba, milímetro por milímetro, en áreas extensas, de cambios en el sistema hidrotermal subterráneo. Y todos estos son procesos naturales que ocurren ocasionalmente en una caldera tan masiva. Pequeños picos de actividad, dicen, suceden de vez en cuando. Es normal, dicen. Pero la gente común, los que han visitado el parque durante años, los guardabosques que han trabajado allí décadas enteras, ya sabían que algo estaba mal mucho antes de que los titulares lo confirmaran. Un excursionista veterano que ha regresado a Yellowstone cada verano durante los últimos 15 años contó su experiencia con voz temblorosa. Los géiseres, dijo, estaban disparando más alto de lo que jamás había visto, y el suelo se sentía vivo bajo mis botas, como si estuviera respirando, como si tuviera conciencia. Una familia de Texas que visitó el parque hace apenas un mes le contó a los reporteros que sus hijos pequeños no pudieron dormir durante toda la estadía. ¿La razón? Un retumbar constante, bajo, profundo, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sonaba, dijo la madre, como si la tierra misma estuviera gimiendo, pesado, continuo, día y noche, sin descanso. Incluso los guardaparques, esos hombres y mujeres entrenados que conocen cada centímetro del territorio, que han escuchado todos los sonidos imaginables del lugar durante sus carreras, admitieron en privado, lejos de las cámaras oficiales: nunca habíamos escuchado a la tierra hablar así. Permíteme detenerme un momento aquí, porque esto es importante. Hay un versículo en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 22, que dice algo asombroso. Habla de que toda la creación gime con dolores de parto hasta el momento presente. ¿Lo escuchaste? Toda la creación, gemidos, dolores de parto. Esa palabra, dolores de parto, no es accidental. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, eligió esa imagen específica por una razón. Los dolores de parto tienen 3 características que no podemos ignorar. Primero, son crecientes en intensidad. Segundo, son crecientes en frecuencia. Y tercero, y este es el más importante, anuncian un nacimiento, no una muerte. Lo que estamos viendo en Yellowstone no son eventos geológicos aleatorios. Esto es la tierra misma clamando, y Yellowstone es solo una voz. Una sola voz dentro de un coro creciente que se está levantando a través del continente entero y, como veremos en un momento, a través del planeta completo. Pero el clamor no se detuvo en Yellowstone. No, mi amigo, lo que está ocurriendo va mucho más allá de un solo punto en el mapa, mucho más allá de las fronteras de un parque nacional, mucho más allá de lo que cualquier titular ha logrado capturar hasta ahora. Porque al norte, mucho más al norte, donde las temperaturas caen hasta congelar el aliento dentro de los pulmones, donde el sol desaparece durante meses enteros y las noches son tan largas que los seres humanos pierden la noción del tiempo, allí también la Tierra ha comenzado a hablar. Atraviesa mentalmente todo el continente, sube por las llanuras heladas de Canadá, sigue subiendo más allá del círculo polar ártico. Llega a Alaska, ese gigante blanco que la mayoría de las personas nunca pisará en su vida, y escucha con atención, porque algo está temblando ahí también, y no es algo pequeño,
Lo que antes eran temblores menores, ocurrencias raras que apenas merecían una mención en los reportes locales, ahora están sucediendo casi a diario. ¿Lo escuchaste? Casi. Todos los días. Los monitores sísmicos, esos instrumentos sensibles que registran cada pequeña vibración del planeta, se están iluminando con una frecuencia alarmante. Y lo más perturbador es que están iluminándose en lugares que durante décadas, incluso siglos, fueron considerados completamente estables. Regiones enteras de Alaska, comunidades remotas donde la gente vive prácticamente desconectada del mundo moderno, están experimentando temblores constantes de baja intensidad, sacuden las casas, crujen las paredes, agrietan capas de hielo que llevaban siglos congeladas, inquietan a la fauna salvaje, que reacciona con conductas que los biólogos no logran explicar completamente. Los pescadores locales han notado que ciertos peces ya no aparecen en las zonas tradicionales. Los pueblos indígenas, esos guardianes ancestrales del conocimiento del territorio, hablan en voz baja entre ellos, intercambiando observaciones que no comparten con los forasteros. Los científicos, como siempre, ofrecen explicaciones racionales, y debemos prestarles atención porque no son tontos, tienen razones legítimas para sus teorías. Hablan del derretimiento acelerado del permafrost. Para que entiendas, el permafrost es esa capa de suelo permanentemente congelado que ha estado bajo el Ártico durante miles de años. Es como un cinturón gigante que mantiene firme toda esa región del planeta, y ese cinturón se está derritiendo rápidamente, demasiado rápidamente. Eso significa que toneladas y toneladas de peso están desapareciendo de encima de la corteza terrestre. Y cuando una superficie pierde tanto peso de manera tan rápida, naturalmente comienza a moverse, a reajustarse, a rebotar hacia arriba. También mencionan el aumento de tensión tectónica a lo largo del anillo de fuego del Pacífico, esa cinta gigantesca de inestabilidad geológica que rodea el océano más grande del mundo. Hablan de cambios en la presión de fluidos subterráneos, de fallas geológicas que llevan milenios bajo presión y que ahora están liberando esa energía acumulada. Los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS, lo confirman sin lugar a dudas. El número de terremotos detectables en Alaska ha aumentado de manera dramática en los últimos años. No es percepción, no es imaginación, es estadística pura. Pero junto con la ciencia oficial, otras voces más oscuras y mucho más perturbadoras han comenzado a circular. Y es importante mencionarlas, no para sembrar miedo, sino porque la gente ya las está escuchando y necesitamos abordarlas con sabiduría. Algunos investigadores independientes y observadores ciudadanos hablan en voz baja sobre pruebas subterráneas secretas, sobre explosiones masivas hechas por el hombre, sobre armas energéticas siendo desplegadas en zonas remotas del Ártico, lejos de los ojos del público. Otros mencionan la activación deliberada de antiguas fallas geológicas. Hay quienes afirman haber detectado pulsos electromagnéticos extraños justo antes de los temblores más grandes, sugiriendo que algo más allá de las fuerzas naturales podría estar en juego. Videos de luces misteriosas en el cielo sobre las zonas de terremotos circulan por internet. Sonidos retumbantes inexplicables grabados por residentes locales. Booms que nadie puede atribuir a ninguna fuente conocida. Aviones militares que aparecen en zonas donde no deberían estar. Patrullas heladas en lugares donde no hay nada que patrullar. ¿Conspiración? Tal vez. ¿Imaginación colectiva? Posiblemente. Pero hay algo innegable, algo que ningún escéptico puede borrar. El suelo del lejano norte se está volviendo inquieto. Se está despertando. Como si los cimientos mismos del continente estuvieran siendo puestos a prueba por una fuerza que no logramos identificar completamente. Y aquí es donde la Biblia, una vez más, se vuelve estremecedoramente relevante. Jesús mismo, hablando con sus discípulos en el Monte de los Olivos, les advirtió sobre los últimos días. En Mateo 24 y en Lucas 21, las palabras del Maestro fueron claras como el cristal. En los días finales habrá terremotos en diversos lugares. ¿Te das cuenta de la precisión? No dijo habrá un gran terremoto, dijo habrá terremotos en diversos lugares. Plural, múltiples, en zonas inesperadas, en lugares donde tradicionalmente no se espera ese tipo de actividad. Estos temblores crecientes, desde el corazón de Yellowstone hasta los confines congelados de Alaska y el Ártico, ya no son eventos aislados. Ya no podemos seguir tratándolos como noticias separadas en periódicos diferentes. Son parte de los dolores de parto, son parte del coro creciente. Son parte de la sinfonía profética que las escrituras anunciaron hace 2000 años. Pero las señales no permanecieron solo en el cielo.
ni en el fuego ni bajo la tierra. Hay otra historia, una historia más silenciosa, más sutil, y por eso mismo más perturbadora, y necesitas escucharla. Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte ahora no apareció en los noticieros principales, no tuvo titulares dramáticos, no generó imágenes virales, y precisamente por eso es una de las señales más inquietantes que necesitas conocer. En los bosques antiguos de California, en esos santuarios verdes donde los árboles han observado el paso de imperios humanos enteros, algo silencioso y profundamente perturbador comenzó a desplegarse. No comenzó con fuego, eso es lo extraño. No comenzó con sequía visible, eso es lo desconcertante. No comenzó con una tormenta cruzando el paisaje, eso es lo inexplicable. Comenzó en silencio. En regiones donde árboles ancestrales habían permanecido firmes durante siglos, algunos incluso más antiguos que las ciudades más antiguas todavía habitadas en la actualidad, algo empezó a cambiar. Y al principio era tan sutil que casi nadie lo notó. Las hojas comenzaron a perder su color fuera de temporada. No estamos hablando del cambio normal de otoño. Estamos hablando de árboles que en pleno verano, cuando deberían estar exuberantes y vibrantes, comenzaron a mostrar tonalidades extrañas, opacas, como descoloridas desde adentro hacia afuera. La corteza empezó a agrietarse en patrones extraños, patrones que no coincidían con ninguna enfermedad conocida, patrones que no correspondían al envejecimiento natural, patrones que los biólogos forestales no habían visto nunca en sus carreras. Las raíces, esas estructuras profundas que durante décadas habían mantenido a estos gigantes firmes contra todo, contra vientos huracanados, contra inundaciones, contra terremotos, comenzaron a debilitarse lentamente. Era como si algo bajo el suelo, algo en las profundidades, se hubiera movido, se hubiera roto, se hubiera desconectado. Y aquí viene lo más estremecedor. Estos no eran árboles ordinarios. Permíteme dejar eso muy claro. No estamos hablando de pinos jóvenes plantados hace 20 años en una reforestación moderna. Estamos hablando de árboles que habían sobrevivido absolutamente todo lo que la naturaleza puede lanzar. Plagas devastadoras, ciclos de inundaciones que duraron generaciones, extremos de temperatura, incendios anteriores, colapsos ambientales previos, eras enteras de transformación climática. Estos árboles habían perdurado, habían persistido, habían sido testigos silenciosos de nuestro mundo cambiante. Algunos vieron pasar el Imperio Español, la fundación de los Estados Unidos, las dos guerras mundiales, la llegada del hombre a la luna, el nacimiento del Internet, 1900 años, 2000 años, algunos incluso más. Y, sin embargo, en el lapso de apenas días o semanas en algunas áreas, estos gigantes comenzaron a fallar. Secciones enteras de bosque, no quemadas, no taladas, simplemente murieron, sin explicación, sin advertencia, sin causa visible. Los observadores empezaron a notar algo aún más perturbador. El patrón no era aleatorio. Eso es lo que rompe la mente. No se extendía como una infestación típica de insectos. No seguía la expansión predecible de un hongo o un parásito. En lugar de eso, aparecía en grupos, en bolsillos aislados, en áreas claramente delimitadas donde, dentro de un perímetro definido, todo se veía afectado prácticamente al mismo tiempo. Verde, luego opaco, luego muerto, sin declive gradual, sin causa visible. Solo una transición repentina, como si algo invisible hubiera reaccionado desde abajo y hubiera interrumpido el sistema de vida en su mismísima fuente. Detente un momento, imagina esto, imagina caminar por un sendero que conoces, un sendero al que tu familia ha ido durante generaciones, un lugar donde los árboles eran prácticamente parte de tu memoria infantil. Y de pronto, sin previo aviso, todo un sector de ese bosque, hectáreas y hectáreas, está muerto, no quemado, no talado, solamente muerto. ¿Te imaginas el silencio? ¿Puedes sentir lo extraño que sería? En algunas localidades, los investigadores reportaron que el suelo mismo no mostraba contaminación clara, no había derrames químicos, no había niveles anormales de radiación, no había señales de envenenamiento superficial de ningún tipo. Y sin embargo, las raíces, cuando fueron examinadas con cuidado, aparecían secas, quebradizas, como si hubieran sido cortadas de algo esencial, algo de lo que habían dependido durante décadas. El agua todavía estaba presente, la lluvia no había desaparecido, los acuíferos seguían existiendo, pero los árboles ya no respondían a ninguno de estos elementos. Eso es lo que hace todo más difícil de explicar, porque cuando los árboles mueren por sequía, las señales son claras. Cuando mueren por enfermedad, la propagación es rastreable. Cuando mueren por incendio, el daño es visible.
Pero aquí no había secuencia clara, solo un resultado. En ciertos bosques, el silencio se volvió notorio antes que el cambio visual. Los pájaros dejaron de anidar en las ramas superiores. Los insectos que normalmente rodeaban los troncos desaparecieron. Incluso el sonido del viento atravesando las hojas parecía reducido, como si el ecosistema mismo hubiera reconocido algo antes que las personas. Y luego, una vez que los árboles comenzaron a caer, a veces sin tormenta, sin fuerza externa, el suelo bajo ellos reveló algo más. Algo que cambió todas las hipótesis previas. Los sistemas de raíces no solo estaban muertos, estaban desconectados. No físicamente cortados, pero ya no funcionaban como una red. Y aquí necesito que entiendas algo extraordinario sobre los bosques, algo que la ciencia moderna apenas empezó a descubrir hace pocas décadas. Los bosques no son simples colecciones de árboles individuales. Bajo la superficie están conectados a través de redes fúngicas, comparten nutrientes, pasan señales químicas y eléctricas entre raíz y raíz. Es lo que algunos científicos han llamado, casi en broma pero también con asombro genuino, el Internet de la naturaleza o el Wood Wide Web. Los árboles increíblemente se comunican, se advierten unos a otros sobre amenazas, comparten recursos con árboles más jóvenes o enfermos. Funcionan como una sola entidad, una sola conciencia colectiva distribuida bajo la tierra. Pero en estas áreas afectadas, ese sistema parecía haberse detenido.